Muy buenas a todos, soy el profesor Diego Núñez y sean bienvenidos a una nueva clase correspondiente a la serie de Historia Universal Contemporánea. Hoy veremos uno de los imperios más poderosos dentro de la época contemporánea, el Imperio Japonés. Veremos los gobiernos de Mutsuhito e Hirohito, de cómo se transforman en la megapotencia de Asia, como también veremos su funcionamiento interno. Sin nada más que decir, empecemos la clase. El Imperio japonés llegó a ser uno de los más importantes del mundo, ya que en su mejor época dominó territorios extensos de gran parte de Asia en el siglo XIX y XX. Muchas son las islas y países continentales donde se instalaron los japoneses, siendo las más célebres Taiwán, Corea, Manchuria, Indochina, Malasia, Singapur, Filipinas y Birmania. A grandes rasgos, la periodización de este imperio se puede dar en dos eras, la Taisho y la Showa. Las denominaciones Taisho y Showa corresponden al nombre con que cada emperador asumió su reinado, lo cual es una de las características de Japón. Así, la era Taisho a Yoshito de 1912 a 1926 y la Showa a Hirohito 1926 a 1989. En japonés, la denominación para el término emperador es Tenno, que se traduce como soberano celestial, la persona en donde se basa la sociedad y el destino de Japón tanto de manera política como de manera religiosa. Es interesante revisar cuál es la relación que existe entre la modernización de Japón y el imperialismo europeo, ya que este país, luego de un largo periodo de oscurantismo feudal, empieza a renovarse adoptando el mismo estilo de las naciones imperiales de Europa, que además estaban en auge. Inglaterra se convierte en la primera potencia mundial en 1837 y la unificación de Italia y Alemania en 1861-1871 respectivamente propició al poderoso país asiático no quedar atrás. Hay un hecho crucial que formó parte de las principales causas y consecuencias de la modernización de Japón y marca la apertura del país hacia Occidente. Sucede durante la etapa denominada Shogunato y propicia su fin. En 1853 llegan 4 barcos estadounidenses con potentes cañones y el capitán Perry solicita conversar, con la finalidad de que Japón, que había estado cerrado al mundo durante 2 siglos, permitiera el comercio en sus puertos. Matthew Perry promete regresar al año siguiente, como en efecto lo hizo, y ante la amenaza, Japón abre sus fronteras. Por otra parte, debemos destacar que el imperialismo japonés comienza en 1894, en los tiempos del emperador Mutsuhito, y termina en 1945, pero se acentúa a partir del reinado de su hijo, Yoshihito, quien gobernó poco tiempo, y el de su nieto, Hirohito. Este imperio es muy particular dentro de la historia universal contemporánea, por algunas características muy particulares del imperialismo japonés en términos políticos, económicos y sociales, siendo interesante revisar cómo era su organización en lo interno y visualizar su efecto en las colonias. En este caso, usaremos de ejemplo para ver la más importante y emblemática, Taiwán. Bueno, pero para ver estas particularidades es necesario dejar claro que el gobierno de Mutsuhito e Hirohito son muy distintos, por lo que el imperio se lleva de manera distinta. Las características de los líderes de Japón, Mutsuhito e Hirohito, son bastante diferentes en lo político, mientras que el primero privilegió lo civil y tuvo un talante más democrático, el segundo se inclinó hacia el militarismo y la restricción de los derechos ciudadanos. En cuanto a Taiwán, una vez que el territorio fue invadido, los japoneses dieron un plazo de 2 años a los ciudadanos para que acataran las normas del imperio o abandonaran la isla. Mutsuhito
implementó la monarquía constitucional como forma de gobierno, con los poderes legislativos y judiciales a cargo de asambleas deliberantes elegidas por voto popular y con la participación de las tendencias políticas. Luego, con Hirohito al poder, los movimientos políticos son disueltos y se crea un partido único. En Taiwán gobernaban mandatarios enviados desde Tokio y concentraban los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, por lo que en la práctica eran dictadores que reportaban directamente a Japón todo lo que ocurría en la isla. En cuanto a la economía, durante los primeros años del reinado de Hirohito se vivió una crisis, ya que cayeron los precios del arroz en los mercados internacionales, lo que incentivó la conquista de otros países. Por otra parte, este emperador estuvo siempre muy ocupado con los asuntos de la guerra, por lo que dedicó poco tiempo a los temas internos. Con Mutsuhito, anteriormente, el Estado levantó un importante parque industrial, donde fueron empleadas personas que anteriormente eran rechazadas por la sociedad, como por ejemplo las prostitutas y los mendigos. Estas empresas luego fueron asignadas a los expertos con formación tecnológica occidental para que las desarrollaran. Respecto a Taiwán y volviendo siempre a la colonia, se construyeron algunas industrias, especialmente a partir de 1930, entre las que destacan una gran represa para producir electricidad ubicada en un inmenso lago y un sistema de ferrocarril para transportar la caña de azúcar, así como la madera, que fue otro de los rubros explotados dentro de la isla. Cuando el emperador del periodo Meiji asume el poder, fueron recuperadas muchas tierras que antes no se cosechaban y se repartieron entre los campesinos. Al mismo tiempo, se dieron grandes facilidades para la compra de maquinaria agrícola o de cualquier otro tipo, con créditos a 10 años y sin intereses. El factor de desarrollo para Mutsuhito era tremendamente importante para el crecimiento interior de Japón, por tanto la modernización sería plenamente su prioridad. La colonia taiwanesa, al igual que los demás, servían para proveer de productos a los habitantes de Japón, cuyos territorios cultivables son reducidos debido a su geografía montañosa. Los cultivos principales en Taiwán eran azúcar y arroz, cuyos excedentes eran exportados para los japoneses a otros mercados, obteniendo grandes ganancias. El emperador modernista Mutsuhito también hizo importantes reformas sociales, lo cual permaneció sin cambio con Hirohito, pero este último además creó comités populares en las ciudades, pueblos y barrios en apoyo a su gobierno, tal y como lo hacían Hitler y Mussolini. Por otra parte, Mutsuhito determinó la existencia de solo tres clases sociales: los nobles de linaje, los antiguos samurái, que no poseían título de nobleza, y un grupo denominado los comunes, que agrupaba a los comerciantes, artesanos y agricultores, quienes antes tenían rangos diferentes. En la colonia taiwanesa, el imperio japonés se dedicó especialmente durante los primeros años a erradicar costumbres que provenían de la cultura china, entre ellas la dependencia del opio, al que aproximadamente la mitad de la población era adicta, y la tradición de vendar los pies de las niñas para que no les crecieran. Con Mutsuhito se decretó la escuela mixta en Japón y, siguiendo el modelo francés, se definieron zonas educativas donde cada una de ellas debía contar con una universidad. Igualmente, se fundó la Universidad de Tokio, para la que se contrataron a varios expertos de otros países, y muchos estudiantes fueron enviados al exterior para que regresaran con los conocimientos de Occidente. De acuerdo al análisis de expertos, las características del totalitarismo japonés, en que se fundamenta el imperialismo nipón, sustentan una especie de fascismo oriental que principalmente va a estar potenciada por Hirohito, muy parecido al nazismo de Hitler en Alemania y a la ideología de Mussolini en Italia. Al respecto, es importante remitirse a quien gobernaba Japón desde 1926, así como a los estudios del perfil de Hirohito, los cuales demuestran que era poseedor de la personalidad psicopática típica del dictador.
el resumen del imperialismo japonés en cuanto a su ideología se refiere a dos aspectos fundamentales que son nacionalismo y fascismo, que lo deja plasmado en genocidios cometidos en China tras su invasión en la Segunda Guerra Chino-Japonesa, como por ejemplo la masacre de Nankín en 1937. El nacionalismo exacerbado de Japón tiene su origen en la filosofía de los samurái, ya que, aunque no formaban parte de los ejércitos, luego de abolir el feudalismo, siguieron manteniendo su código de pensamiento. Incluso durante el periodo de Hirohito existió un ideólogo llamado Sadao Araki, que estaba convencido de la superioridad divina de los guerreros japoneses y era radicalmente anti-occidental. Luego de la creación del poderoso ejército de la era Meiji, Japón se convirtió en una potencia temible, que fue la única capaz de derrotar a las fuerzas militares de países occidentales. El Japón imperial participó en innumerables conflictos, acuñándose de extensos territorios en el Pacífico, donde las aportaciones de Japón desde el punto de vista cultural siguen presentes. Tenemos demasiados conflictos y que cada uno lo fue ganando. Las guerras contra China, las guerras contra Taiwán, la guerra contra Rusia, todas terminando con un Japón triunfador. El motivo de preocupación del mundo occidental, sobre todo de Estados Unidos y de la Unión Soviética, era porque Japón ocupaba Manchuria, esta zona que vemos en el mapa, y se estaba extendiendo peligrosamente hacia varias zonas de China que limitaban con muchas de las colonias de los europeos. La Segunda Guerra Chino-Japonesa da lugar a una feroz derrota, en donde el único rival asiático que podía hacerle frente a Japón quedó completamente devastado y dejó sin contrincante bélico a Japón, siendo los dueños y señores del continente asiático para los años 30 y los años 40. Bien, eso ha sido todo por hoy con lo que respecta al imperialismo japonés de la primera mitad del siglo XX. Les dejaré dos preguntas que corresponden a este video y espero puedan compartir las respuestas en los comentarios o con sus compañeros. Bien, la primera es, ¿qué diferencia existen entre los gobiernos de Mutsuhito e Hirohito? ¿En qué aspectos se diferencian? Y segundo, ¿en qué se basa la ideología política militar del imperialismo japonés? ¿Qué importancia tiene el emperador en Japón? Bien, espero que les haya sido de utilidad la clase y nos vemos la siguiente, la cual se titulará La Guerra Civil Española 1936 a 1939. Eso ha sido todo por hoy, espero que les sirva mucho y les vaya muy bien. Soy el profesor Diego Núñez y pueden salir a recreo.